Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Sé que a veces os gusta que toquemos temas pues que van y trascienden mucho más allá del misterio, que van directamente a aquella parte que te genera como un extraño escalofrío. Y eso, pues incluso podríamos decir que es bueno porque te da permiso, te abre puertas para conocer hasta dónde tu potencial mental puede llegar, ¿verdad? Y saludamos, como no, a nuestro ufólogo oficial, Artur Oms. Artur, benvingut, bienvenido. Muchas gracias, Ferran, y muy contento hoy de estar aquí con Pau Pascó y Lluís Rovira, que son dos grandes a los que voy escuchando, y la verdad es que siempre es un placer poder aprender y escuchar personas tan cultas y tan sabias. Caray, mira, se nos están hinchando con una sonrisa felicidad. Lluís, hola, bienvenido. Hola, muy bienvenido. Gracias, Artur, por tus palabras. Pero voy a decir algo que creo que es muy importante. ¿Por qué soy un adicto a Sapiens? Igual que en su momento era adicto al Paraninfo de la Universidad abajo en Tarrasa. Pues porque hay algo, porque ahí hay la cultura, porque ahí se encuentra el saber, el conocimiento y sobre todo lo que es más importante, las ganas de conocer más cosas, de crecer. Y Artur, eso es una de las cosas que tú compartes con todos nosotros. Y tanto que sí, bueno, tendríamos que tener incluso público y os aplaudirían, pero os harían la ola, ¿eh? También tenemos con nosotros a Pau Pascó. Pau Pascó, que... Hola, buenos días. No sé qué decir de ti porque hoy nos has sorprendido. Artur, lástima que no estás en presencia. Pau Pascó, ya sabéis que es un maestro pastelero muy reconocido aquí en Andorra, en todo el Pirineo, y nos ha hecho algo que me gustaría que nos explicaras, porque estoy alucinado. Pues son unos aperitivos para una mesa de fiestas, y cuando iba veniendo por aquí, digo, pues vamos a llamarle centro solar, porque como que todo es redondo. El centro es redondo, el cono también es redondo y todas las mariconaditas que hay puestas por encima en formato brocheta, pues me he dado cuenta que también son redondas. Y pues eso. Sí, planetas, satélites. Efectivamente. Es que esto es una galaxia. Exacto, sí. Tú lo has dicho, sí. Has visto cada uno con sus especialidades. Al fin y al cabo, lo que hacemos todos es conectar con algo de una fuente de información, y cada uno en su profesión la vas materializando, ¿eh? No me cabe la menor duda. Pau, un detallazo que has tenido que siempre se agradece. Bueno, pues feliz Navidad. Y Hakuna Matata. Hombre, no. Maná Maná, por favor. También. Maná Maná, ¿eh? Vuelve el Maná Maná. Vuelve el Maná Maná, ¿eh? Que esto trasciende más allá de la Biblia, ¿eh? No es el maná. No, es el Maná Maná. Maná Maná. Bueno, señores, hoy vamos a titular el programa. A veces me cuesta poner el título, porque tocamos tantos temas en una hora que dices, bueno, ¿qué título pongo? Digo, pues mira, el que me envíen de arriba, ¿no? Y arriba no es el jefe. Yo soy mi propio director, el realizador, locutor y técnico, ¿eh? Esto tiene su qué. Sino el de arriba de todo. Y hoy lo vamos a titular ya de saque, con la boca abierta. Porque hemos hecho un short que está causando auténtica revolución, que se puede ver en YouTube, que ha surgido casi como al azar. Y es así, con la boca abierta, porque vamos a hablar de temas paranormales, es decir, de lo que se sale de la normalidad, ¿no? Que decían, volveremos a la normalidad. Con lo bien que se estaba fuera de la normalidad, para algunos, otros no, evidentemente. Y aquí Artur Oms, nuestro ufólogo oficial de Andorra y de Sapiens, nos trae casi una primicia. Artur, con grandes profesionales de la investigación paranormal, creas pues lo que es un grupo de investigación paranormal aquí en el Principat d'Andorra, en Andorra. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, Ferran, esto es gracias a ti, porque yo pude conocer a Sol Blanco Soler, porque tú la entrevistaste en Sapiens y la trajiste aquí al Congreso de Andorra, y ahí pues la pude conocer, y a partir de ahí pues forjamos una gran amistad con Sol, y la verdad es que, bueno, siempre hemos estado en contacto. Y a mí ya sabes que toda la fenomenología paranormal es una de las tres cosas que más me gusta en el campo del misterio, podríamos decir. Y siempre tenía aquel neguit, ¿no? Que
decimos los catalanes, en el sentido de, ostras, me gustaría investigar todos estos fenómenos que suceden a veces, pero de una forma más rigurosa. Entonces pensé, bueno, ¿quién sabe de esto? Pues Sol Blanco Soler. También tuve la oportunidad en 2019 de conocer a Aldo Linares, con el cual pues hemos ido manteniendo también cierto contacto, y aproveché para pedirle también a Sol si podía venir Aldo, y también llamé a Aldo y me dijo que sí, que encantado. Y entonces pues tanto Sol como Aldo nos dieron una serie de pautas. ¿Qué es lo más difícil cuando formas un grupo de investigación paranormal? Lo más difícil de todo, Ferran, es tener una persona que sea psíquica. Y en este sentido hemos tenido mucha suerte, porque tengo dos personas psíquicas, ¿no? Una que es May García, que es una persona realmente increíble, que además estuvo viviendo, no como pareja, evidentemente, pero casi como hija adoptada con André Malví. O sea, que tuvo un privilegio increíble vivir con André durante más de un año. Y entonces, bueno, esa es la parte más difícil, y es la que, de alguna forma, tuve la suerte de que me costara menos, ¿no? Y entonces, pues ahí está un poquito esos primeros pasos que vamos a, o que ya hemos dado para crear este grupo, que ya está creado. Y vamos a hacer esto, investigar toda esta serie de fenómenos paranormales desde una vertiente pues mucho más rigurosa, mucho más, podríamos decir, aplicando el método científico, y sobre todo aplicando toda la experiencia que nos ha podido dar como base tanto Sol Blanco como Aldo Linares. Tienes toda la razón, Artur, y recuerdo la conferencia que hizo en Sapiens Sol Blanco, que además valiente en todos los aspectos, por lo que investigaba, por lo que hacía, y que ya tenía unos añitos, pero una mente despejada, y vino sola desde Madrid a Andorra. Me dice, ¿cómo se llega a Andorra? Pim, pam, pum, y se nos plantó aquí y nos dejó alucinadamente alucinados, valga la redundancia, de lo que explicó, cómo lo explicó, porque son temas que dices, oiga, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Oiga, a lo mejor tenemos que empezar a cambiar el paradigma de si lo creo y creo, puedo verlo, ¿no? Porque las ondas wifi, por ejemplo, no las vemos. Y mira la información que llevan. Puedes entrar en otros ámbitos. Bueno, Artur, aprovecho ya para decir que el próximo Congreso Sapiens, 2024, aún falta un poco, pero los meses van tan rápidos, días que algo pasa aquí, lo vamos a titular, si te parece bien, Paranormal. Bueno, fantástico, un título fantástico y maravilloso. Y déjame que te explique una cosa, que esto sabe muy poca gente. Aquí tienes un señor hoy, que es Lluís Rovira. Es un señor al que le tengo que agradecer una de las cosas más importantes, ¿no? Porque Lluís, yo acudí a él, y él lo sabe, en un momento muy delicado, porque Lluís es un maestro de la psicología también, no solo la morfología, sino también de la psicología. Yo tuve un familiar muy cercano a mí, al que, bueno, daría la vida por él, ya te lo digo así de claro, que pasó por un momento delicado. Todos tenemos momentos de inseguridades, y muchas veces tú como padre no puedes llegar a transmitir, bueno, y ahora ya lo he dicho, ¿no? Como padre, no puedes llegar a transmitir o inculcar esa seguridad que sería necesaria para alguno de tus hijos, ¿no? Entonces acudí a Lluís, y yo no sé qué hizo, pero cuando mi hija salió del despacho de Lluís, yo le dije, no quiero que me expliques nada, solo quiero que me digas si ha ido bien o no ha ido bien. Pues mira, si ha ido bien, que mi hija no tuvo jamás en su vida ningún tipo de inseguridad, o sea, y hasta la fecha de hoy no ha vuelto a tener ningún tipo de inseguridad, o sea que nada, desde aquí también, que no lo había hecho nunca, Lluís, te lo digo ya hoy en día, muchas gracias por aquella tarde que nos dedicaste, y bueno, que fue fantástico y maravilloso. Y los efectos, Lluís, de aquellos años, que hace unos cuantos años ya, más de 3 años, llegan hasta hoy, ¿no? O sea que ya aprovecho para agradecerte públicamente el cop de ma que nos diste. Lluís, por alusiones. Bien, yo siempre digo, me dicen, me hablan, dice, oye, ¿cómo es que has llegado a esto? ¿Por qué lo haces? Mira, hay una cosa, particularmente
yo esto lo hago porque considero que es vida, que es enriquecimiento, y ayudar a los demás es lo que más enriquece a una persona. A mí me encanta, y te doy las gracias, Artur, por estas palabras y más en público, porque el mejor pago que puedo tener, no como profesional, sino como persona, es ver los resultados a la larga, al cabo de unos años, cuando ves, en este caso, que un joven, una joven, en edad de estudiantes, se desarrolla, vuelve a sus seguridades, las encuentra y acaba llevando un futuro y buscando esa dirección y consiguiéndolo además, eso es el mejor pago que hay en vida, porque en la vida lo de menos es el dinero, lo más es la ética, la profesionalidad y sobre todo los valores humanos. Muchas gracias, Artur. Caray, a ver si vamos a cambiar el título del programa y en lugar de Con la boca abierta vamos a titularlo Todologios. Bueno, vamos a entrar en materia. El misterio, los enigmas, lo que sucede a veces y o nos pone la piel de gallina o nos deja perplejos o nos pega un brinco que, oye, ni Bugs Bunny cuando le pegaban un perdigonazo al culo, ¿no? Lo digo con todo el sentido y cariño del humor. El tema paranormal es un tema complejo, ¿no? Siempre da un poco así como de manteniendo distancias. Vosotros tenéis, me gustaría, siempre hablamos en primera persona. ¿Tenéis algún caso que decir, oiga, pues aquí ha sucedido algo que esto para nada tiende a cuestiones de lógica ni de ciencia? Artur, Pau, Luis, Ferran, venga, el micro es vuestro. Artur, empezamos por ti, por ejemplo. Pues sí, Ferran, yo tuve una experiencia, la he explicado varias veces. Bueno, he tenido varias experiencias, pero una de las que más me marcó fue el hecho de que me siguiera de noche a las 3 de la madrugada una especie de nube con forma antropomorfa por el medio de la montaña. Pero lo más curioso es que no solo me pasó a mí, sino que había otra persona que también pues a las 3 de la mañana se levantó conmigo y le pasó lo mismo, y los dos no hablamos de ello hasta muchos años después, porque nos pareció tan extraño y tan absurdo, ¿no? De alguna forma que nos dio hasta vergüenza, ¿no? Oye, vamos, si explicamos esto, igual el otro piensa que estamos completamente locos, ¿no? O sea, y esto fue lo que me sucedió de alguna forma más extraño, ¿no? Otra cosa que me sucedió, que fue muy extraña, y yo aquí sí que quizá diría que fue un sueño completamente onírico, es decir, un sueño pero muy real, fue que mi abuela, habiendo fallecido, al cabo de unos años, yo estuve soñando que estaba hablando con ella, pero durante 2 o 3 horas, recuerdo perfectamente que la tenía delante físicamente, podía ver incluso cada arruga de la piel de su cara, de sus manos, sus dedos, podía verla perfectamente, y recuerdo que estuve conversando con ella de tú a tú durante 3 horas, y mi abuela ya llevaba varios años fallecida. Y la tercera experiencia, y esta sí... Espera, Artur, vamos a repartirlas un poco, ¿te parece? Vale, perdona. No, bueno, ahora ya has empezado, no nos dejes con el caramelito así del misterio en la boca, pero vamos explicando experiencias que tenemos tiempo. Sí, seguimos, cuéntanos. Y la más rápida, la más bestia de todas, yo siempre llamaba a mi abuela una vez al mes, y esto he explicado en muchas ocasiones, y cuando ella falleció, continuaba llamando al teléfono de casa de mi abuela, que evidentemente pues ahí no respondía nadie, y una de las veces, Ferran, y esto agarraros, esto es muy fuerte, me respondió mi abuela, y mi abuela llevaba ya varios años fallecida. Fue tal el shock que colgué el teléfono inmediatamente. Caray, nos deja sin aliento, ¿eh? Pau, ¿cómo se te queda el cuerpo? Gallina de piel. Sí. Yo, si os parece, os voy a explicar una experiencia que tuve hace aproximadamente unos 30 años. Estaba con unos vecinos en mi casa, en el piso en Barcelona, 40 años, que mi primera hija era muy pequeñita. Y después de cenar decidimos hacer
aquello de las letras, los números, la ouija, ¿no? Espera, que verás tú qué divertido va a ser esto. Entonces empezamos a hacerlo y de golpe nos aparece un nombre de una señora que nos dice que vive en la parte de Castilla, en Valladolid, en un pueblo, no me acuerdo ahora, y empieza a hablarnos y a decirnos cosas y a enviar recuerdos. De golpe yo vivía en la zona de la Sagrada Familia Hospital de San Pablo, concretamente en la avenida Gaudí, y sonaron del Hospital de San Pablo, sonaron las campanas, pom, 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 las 12 de la noche. Se cortó la comunicación. ¡Ostras! Nos quedamos ya acollonidos, y lo digo así, ¿no? Acongojados en castellano. Y entonces hablando, después, al cabo de una semana, con una tía de mi esposa, le dijimos lo que nos había pasado y dices, ostras, si esta señora era mi tía y lleva 50 años, 40 aproximadamente muerta, y el pueblo, todo lo que nos decía era de dónde era esa señora. Os puedo prometer que nunca jamás volvimos a hacerlo. Nos quedamos, pero entonces en este aspecto dices, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué es? No lo sabemos. Por otra parte, después dentro de mi mente cartesiana de estudios a nivel psicológico, morfopsicológico y todo esto, dices, todos estos temas son fraudes, todos estos temas son inducidos. Podemos hablar de las diferentes culturas, de los diferentes tipos religiosos, etcétera, etcétera, que inducen a todo esto. También ya, y después ya los relatos populares. Yo particularmente siempre he creído en el 90% de todo lo que sale, más bien que son fenómenos inducidos, que son fraudes. Esto es lo que creo. Ahora bien, yo no tengo explicación para lo que me pasó. Impresionante. Bueno, el tema de la ouija siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Ojito con la ouija, porque la ouija es la antinoja. O sea, hay la noja, de la cual no hay nada escrito, pero se sabe que existe, y esta te abre los portales superiores. La ouija es como un password, una llave que te abre portales inferiores. Y como tengas la mala suerte de que abras un portal y los de la interfase, que digo yo, pues sean más o menos divertidos y cachondos, pues bueno, te lo puedes pasar bien. Pero como enganches a algún usurpador, que digo así, muy suavemente, y tengas la mala suerte de que te busque tus puntos débiles de tu subconsciente y se meta ya instalado, puedes tener tantos problemas que incluso algunos casos han derivado en exorcismos. Y estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad, Pau? Sí, cierto. Yo el tema de la ouija, lo que tú decías, Ferran, mejor no tocarla. Y alguna vez que lo hemos tocado así medio en serio, medio en broma, las experiencias han sido gallina de piel. Desde caerse una cortina, o partirse una rosa, o la sala, un frío espeluznante. O sea, mejor no tocarlo. Precisamente porque estamos abriendo puertas peligrosas. Yo me acuerdo, si me permites, en su momento, después de eso que he explicado que me pasó, estuve estudiando, buscando, mirando. Era la curiosidad del saber, ¿vale? Básicamente. Entonces yo estuve buscando a nivel científico, a nivel de estudios, qué es lo que había, y entonces no se podía ni afirmar ni descartar lo que pasaba, esto a nivel profesional ya, pero que sí sucedía en personas con ciertos rasgos psiquiátricos y sobre todo rasgos de una sensibilidad espiritual especial. Entonces, yo creo que los que estábamos allá en aquella mesa en aquel momento sí teníamos esa sensibilidad espiritual, esos valores humanos. Entonces eres mucho más propenso a que todo esto entren en ti, como decías, Ferran, con la ouija. Cuidado, porque si eres una persona sensible pueden entrar y te pueden afectar.
Ya no digo ni en positivo ni en negativo. Esto ya lo dejo, depende, ¿cómo diría? El lado oscuro uno lo acoge o no. Dejémoslo ahí, ¿no? No entremos más en materia porque se nos puede poner a todos la gallina de piel, como decías tú, ¿no? Como decía el Cruyff. Entonces, a partir de ahí, lo que sí yo he visto viendo, y a lo largo de los años, y uno ya tiene cierta edad, en la más que edad, yo digo acumulación de vida. Entonces, con esta acumulación de vida tienes acumulación de experiencias tuyas y de otros. Mi conclusión es que esas personas que te hablan normalmente son por rasgos psicóticos, en el cual se ven acogidos, se ven afectados, y ellos mismos se empiezan a entrar en un círculo vital y mental en el cual no paran de dar vueltas a lo mismo, y entonces van creándose una sugestión propia que les puede llevar vete a saber dónde y con qué afectaciones. Pero por otro lado está la sensibilidad espiritual, en la cual tú también puedes entrar dentro de ella, te puede afectar, pero también puede ser positivo. Por lo tanto, de haberlos, esto es como las meigas, no existen, pero de haberlas haylas. Bueno, yo tengo alguna prueba porque estos campos, claro, cuando entras, por ejemplo, en el mundo de la sanación, pues te tienes que preparar para cosas facilitas, cosas originales, diferentes, pero también te tienes que preparar para lo impensable, ¿no? ¿Y cuántos casos hay que al principio me dejaban fuera de combate? Digo, ¿pero esto qué ha sido? Yo he llegado a ver cosas tan asombrosas que no tienen espacio hoy aquí, por lo que vamos a tratar y el enfoque que me gustaría, pero realmente que dices, oiga, esto para nada fue normal. Entrábamos en el campo paranormal y yo he visto en una sesión, pero perfectamente desayunado, fuerte, preparado mentalmente, física, espiritual y orgánicamente, y vi cómo de un cuerpo se separaban dos y seguía viendo aquella persona pues de una mediana joven edad con un ser, pues casi podríamos decir, no antropomórfico, pero sino hiperenvejecido, encurvado, con unos dedos de manos extremadamente largos, con una piel extremadamente casi entre verde y gris. Y oiga, yo me quedé así perplejo. Mira, no tuve ni narices de coger la cámara mientras estaba allá, de echarle una foto, porque me dejó, en offside, fuera de juego, que a día de hoy vas con el móvil y yo lo enganchamos todo, ¿no? Y dices, oiga, pero ¿es que aquel cuerpo tenía otro cuerpo, otra forma de vida, no agresiva, pero sí de aspecto hiperenvejecido? No sé, Artur, cuando entras en el mundo de la investigación paranormal, supongo que, pues bueno, como en el mundo de la sanación, ¿no? Que te tienes que preparar para lo impensable. Y aquí podríamos hablar de casas, pues que acontecen misteriosas formas energéticas o fuerzas invisibles, pero que allí se manifiestan, ¿verdad? Sí, desde luego. Y muchas veces, pues, hablando con miembros del grupo EPTA, pues ellos nos han comentado en muchas ocasiones que, y aquí ya no se trata de sugestión, o sea, se trata de que ellos han estado en alguna casa y eso se ha grabado con vídeo. Una de las cosas que más me gusta del grupo EPTA es que sus grabaciones no trascienden generalmente a lo público, salvo que sea una investigación pues que ya se formalice de forma pública, ¿no? Pero normalmente no salen. Entonces, ¿qué sucede? Pues muchas veces ellos han estado en casas donde han visto literalmente objetos que han salido volando con una violencia realmente brutal. Han salido directamente crucifijos de paredes colgados, por ejemplo, volando a una velocidad brutal y con una violencia brutal, y ahí no había truco posible ni engaño. Entonces, ¿qué es lo que llega a provocar todo esto? En muchas ocasiones son las propias personas que llegan a provocar
estos fenómenos. Pero ¿cómo y mediante qué? Pues mediante seguramente la mente. Entonces, estamos delante de un paradigma y justamente se llama paranormal porque todo aquello que es paranormal es aquello que la ciencia no puede explicar. Pero el hecho de que la ciencia no pueda explicar algo no significa, efectivamente, que sea mentira, ¿no? Estos días, Ferran, también he estado en contacto con una persona de la Universidad Pontificia, una persona que además está investigando todas estas cuestiones como la visión remota desde una vertiente científica completamente, que es Alex Escolà, que además es jesuita, y él también explicaba, ¿no? En estos estudios que acabamos de finalizar, además financiados algunos de ellos por la CIA, me decía que han encontrado evidencia casi prácticamente no científica, pero prácticamente podríamos decir que sienta ciertas bases para decir que aquí ya estamos sobrepasando los porcentajes de la aleatoriedad. Es decir, cuando él han estado realizando unos experimentos en los cuales pues una computadora designaba al azar un lugar del planeta Tierra, que evidentemente estaba encasillado en varias cuestiones. Me parece que una de ellas eran cementerios, otra iglesias y otros varios tipos de edificios. Es decir, la máquina elegía aleatoriamente en ciudades del mundo, países del mundo, ciertas iglesias y cementerios. Pues bien, había ciertos psíquicos con los que se han hecho estos experimentos que habían acertado los lugares que la máquina había designado, y estos aciertos estaban por encima de la media aleatoria. Es decir, nosotros si al final tiramos unos dados y decimos, yo creo que va a salir un 5 o un 6 aleatoriamente, haremos algún acierto de esas tiradas, ¿no? Pues estos porcentajes sobrepasaban la aleatoriedad. ¿Qué quiere decir eso? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, Ferran, es que la mente es muy poderosa, la mente es muy potente y tiene unas capacidades que el ser humano, a fecha de hoy, aún no conoce ni llega a controlar. Tienes toda la razón, por eso siempre tengo unos audios aquí en Sapiens guardados que son casi como una hoja de ruta, ¿no? Quiero que escuchéis esto porque es que es tan cierto, tan cierto que... Escuchad. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Pues casi que sería de todo, ¿no? Porque si lo que puedes pensar, imaginar o fantasear lo puedes materializar, estaríamos ya entrando en la alta magia solo reservada para unos pocos, ¿no? Yo diría que se ha escrito y se ha hablado mucho del poder de la mente, pero es que en el fondo, y como dicen muy bien en la película, el poder de la mente es ese gran desconocido para el ser humano y para la ciencia. El poder que tenemos, ¿cómo podemos conseguirlo? Antes Artur hablaba y decía de mí, y yo simplemente cuando profesionalmente o a amigos les he echado un golpe de mano a través de la inteligencia emocional y de las emociones, que ha sido mi campo, lo que sí que puedo decir es que el potencial lo tenemos todos y que todos podemos fomentar, proyectar, potenciar la confianza, la seguridad personal, etcétera, etcétera. Pero esto es un 1% del poder de nuestra mente. Todo el resto, pues bueno, pensad que pongamos que hay 10%, pues el 90% es un gran desconocido. Entonces, ¿todo esto cabe en nuestra mente? Sí. ¿Que podemos estar inducidos? Sí. Que, como decía bien, que podemos tener esas percepciones, esas sensibilidades especiales para... Sí. Y lo que hay a nuestro alrededor, somos ciegos. ¿Hay tanto que desconocemos?
Tenemos a Pau aquí un poco silenciado con la gallina de piel, ¿no? Que decías. Cuéntanos. Cuánticamente creadores y nuestras propias limitaciones son las que nos limitan. Nuestros miedos internos y externos nos paran de dar cápsulas de miedo por todas partes, precisamente para que esta capacidad que tenemos dentro, dormida, enterrada o medio despierta, sea como sea, pues no la desarrollemos. Bueno, y es que hay una cosa ya, ¿no? ¿Quién no le sonará esto de decir, oye, ¿con quién estabas jugando a la habitación? Pues con mis amiguitos y mis amiguitas. Pero si aquí no hay nadie. Uy, bo. No, y volví a salir. Bla, bla, bla. Oye, pero ¿qué es este ruido que hay aquí? No, que estoy jugando con mis amigos y mis amiguitas. Que aquí no hay nadie. Y al final dices, bueno, pues no hay nadie. Después empiezas a mover cosas y te das cuenta. ¿Y a quién no le ha pasado esto? Vamos a poner ejemplos prácticos. No sé si os pasa. Por ejemplo, espera, no, que si no me das la señal no te subo el volumen, porque si no se solapa todo, ¿eh? ¿Quién no a veces ha pensado, uy, que llego tarde que el sitio y seguro que no habrá parking cerca y tendré que aparcar lejos y encima llego tarde y no poder fichar, por ejemplo, en el trabajo o en una cita sentimental o lo que sea? Pero hay otras personas que dicen, voy a encontrar sitio tan cerca que casi podría aparcar el coche delante. Patapam, el coche delante. Dices, oye, cuando buscas algo, lo visualizas y se materializa. Pero a niveles de relaciones de pareja, a niveles de trabajo, a niveles materiales, a niveles de lo que sea. Y uno se empieza a plantear, oye, a ver si es que lo que pienso se materializa. Y hace ya casi 7 años estuve en un congreso de personas que, bueno, pues habían dones, tenían unos dones concretos. Cada uno explicábamos nuestras experiencias, éxitos y fracasos, pros y contras, un análisis DAFO, en definitiva, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de lo que te brindaba. Y te das cuenta que de alguna manera hay un poder psicotrónico, y eso estoy dando un dato muy potente, que te puede liberar la mente para que te des cuenta que puedes viajar en líneas temporales, que puedes materializar, que puedes generar, incluso en la sanación, cosas asombrosas. Y dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Y llegas a una conclusión, al menos es la que llegamos en aquel evento, de que no interesa que las personas estén en su máxima expresión emocional, mental, espiritual y orgánica. Esta es la conclusión que llegamos todos allí. Artur, no sé si compartes mi opinión. Hombre, Ferran, la comparto plenamente y no interesa básicamente, porque esto que le llamamos el despertar, no interesa, porque esto básicamente significaría que las personas empiezan a pensar por su propio interés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como la escuela. En la escuela lo que hacen es te pillan una especie de embudo y te embuden el conocimiento, pero no te explican cómo generar conocimiento, no te explican cómo estudiar, cómo estudiar, que eso es la base también. Es decir, te dicen, no, tienes que estudiar y tienes que aprenderte esto de carrerilla y punto, ¿no? Y tampoco te explican de alguna forma cómo generar ese conocimiento. Entonces, estamos una vez más en este control y manipulación mental que de alguna forma desde los propios gobiernos, desde los propios estamentos, se nos inculca y se nos induce a pensar y a actuar de cierta manera. No solo desde los gobiernos, sino que también son cómplices de ellos las grandes corporaciones que nos bombardean mediante mensajes constantes. Ahora estamos viendo que el móvil prácticamente es algo que se tiene que usar para absolutamente todo. Tienes que llevar el móvil encima porque si no, ya no eres persona. Ya no se firman los documentos presencialmente, se firman los documentos digitalmente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de alguna forma nos está pasando factura
y al final lo que se busca es eso, un atontamiento de la sociedad para que vaya por un redil, vayan todos en forma de redil, encarrilados, y que sobre todo que no salgan de las... Mira, Tagafu, te cojo la palabra, Artur, porque acabas de poner dos situaciones. Una es, a nivel de mis años de experiencia profesional, yo lo que vi claramente es que tenía que trabajar en convertir a las personas que acudían a mí en que sean conseguidores. Mira lo que os digo, y esto es el poder de la mente. Tal como decías, en las escuelas, a nivel cultural, a nivel de sociedad, y hablo de sociedad, interesa la incultura, no que tengamos las capacidades y las desarrollemos. Lo que sí he trabajado yo a nivel de profesorado, he trabajado a nivel de enfermeras, también he trabajado, pero sobre todo el trabajo que más me ha encantado es a nivel, en unos cursos que iban dirigidos a los jóvenes entre 12 y 16 años, en convertirlos en conseguidores, marcarse objetivos y cómo conseguirlos, con técnicas de estudio, pero sobre todo potenciando sus capacidades. Por decirlo de otra forma, potenciando y reconociendo en qué son buenos, qué inteligencias tienen ellos esa sensibilidad ya especial, y desarrollarlas, porque perfectos en todos no vamos a serlo, pero sí, cada uno puede desarrollar a nivel sus capacidades más auditivas, visuales, kinestésicas, y entonces puede haber chicos, chicas, en el cual puedan tener unas tendencias naturales hacia todo lo que son ciencias, y después en infinidad de tipos de estudios en ciencias, pero también puede ser de letras, pero también puede ser a nivel filosóficos, puede ser a nivel psiquiátricos, psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hay que saber desarrollarlo, pero lo que sí es cierto es que tenemos las capacidades para ser conseguidores, y eso es el poder de la mente. Totalmente de acuerdo. Desde nosotros mismos somos nuestros propios magos. ¿Qué ocurre? Que desde pequeñitos, en la escuela, la enseñanza, no nos enseñan a usar nuestra varita mágica que tenemos dentro. Es más, nos hablan de ella. La información y la educación que nos imparten es cartesiana. Son como las tablas de multiplicar. No dan margen al razonamiento propio. Perdona, cartesiana y negativa. Sí. Porque una cosa es ser cartesiana, que las cosas... Adoctrinadora. Saber por qué. Adoctrinadora. Ahora sí. Y dejadme ser un poco, no sé, me voy a poner al otro bando para crear un poco más de debate. Y si es que resulta que para los padres y las madres, los progenitores, en definitiva, es más cómodo decir, oiga, es que en el colegio no fomentan esto, no fomentan aquello, y resulta que llega tu hijo o tu hija a casa y le das, pues bueno, un bollicao, no le preparas un pan con tomate, por ejemplo, bien gustoso, y le fomentas otras capacidades que sabes que allí no van a hacer, y que si quieres hacerlo tienes que potenciarlas en casa, porque a veces es muy fácil echar el cubo de basura a casa del vecino cuando eres tú el que está generando la basura. Lo digo así de forma muy metafórica, pero ¿cabe esta posibilidad? ¿Sí? Te lo voy a decir simplemente. Llevamos generaciones educándolos en la comodidad, educándolos en no ver mis propios errores y echar la culpa a los demás. Por lo tanto, esto nos lleva a que es que en la escuela no le enseñan nada, es que qué educación le dan a mis hijos, qué cultura, pero eso se fomenta en casa. Esa es la gran circunstancia, pero los gobiernos, y ahí me voy a meter en camizas de 11 varas, lo que han hecho ya durante, no sé, desde principios del 1900, es crear esa incultura en la cual no se desarrollen las capacidades de los individuos, porque lo que se quieren es incultura. No se quiere que el ser humano piense, porque esto es manipulación, no influencia positiva. Bueno, ya se sabe, ¿no? Esto no vamos a descubrir nada que no se sepa, pero si tienes una sociedad inculta y además pobre, oye, qué fácil es dominarla con el miedo. Y ya no solo que no piensen y que no tengan un tipo de conciencia, sino que con la misma educación, la misma información, están como tapando canales internos en uno mismo, como puede ser la intuición, la percepción,
el arte, la plasticidad, nos intentan que tengamos un programa cuadriculado, que todo sea medible, pero que no sea sensorial, ni a crecimiento personal. O sea, tienes que ser como los patrones te indican, pero no puedes salirte de allí. No. Os voy a explicar un caso que lo he vivido yo, en el cual las señales nos llegan cada día, y por favor, estad atentas porque nos llegan de pequeños, de mayores y de menos mayores. Y recuerdo que fuimos de excursión a Barcelona, al Tibidabo, ¿no? Pam, y llegamos hasta un sitio, después cogimos el tren y, bueno, y de vuelta nos lo pasamos genial, ¿eh? Y de vuelta en el tren yo recuerdo que había un chico que hacía pues caricaturas, hacía dibujos chulos, impactantes, hoy podrían ser casi del tipo manga, pero en aquellos tiempos no, esto no se estilaba. Y me acerqué, porque además tenía la gente acaparada mirándolo, ostras, iba en el vagón de tren y le pregunté, ¿esto que haces es una pasada? Digo, el día de mañana te ganarás muy bien la vida con esto. Pero el tema de cuestión me dijo, y eso fue una señal, dice, todo lo que yo sé, debo y mi propósito de vida para hacer, y era un chaval de más o menos de mi edad, quizás 1 o 2 añitos más, dice, lo tengo que hacer en los vagones de trenes, porque sentado en el colegio o en casa no me dejan hacerlo. Y me quedé con eso. Y después lo asocié con algo que mi madre ya me decía de jovencito, dice, el día tiene 24 trozos, cuando el concepto de la hora, 8 trocitos para dormir, 6 trocitos para el colegio, un trocito más para comer, otro trocito para cenar, otro trocito para hacer los deberes, y el resto de trocitos disfruta con tus cosas. Siempre le he dado gracias, y después de muchos años lo sigo haciendo, que me dejara espacio para mí, para mi mente, para mis emociones. Y eso es importante. Bueno, ¿y algún tema más así que se escapa de la normalidad? Artur, ¿alguna cosita que ya te hayas puesto a investigar o que hayas vivido? Bueno, recientemente pudimos investigar nuestro primer caso en una casa donde el padre había fallecido recientemente y al final llegamos a la conclusión que era la propia familia que provocaba los fenómenos. Pero fíjate que ahí en esa casa pasaban cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo que una de las hijas escuchaba a su padre cómo incluso iba a orinar al lavabo. O sea, algo realmente alucinante, ¿no? No solo eso, sino que las luces del pasillo que daban acceso a otras habitaciones e incluso a un cuarto de baño, que tenían una serie de sensores, se disparaban a altas horas de la madrugada, entre las 2, las 3, las 4 de la madrugada, ¿no? Incluso, algún golpe que se oía en la casa, etcétera, ¿no? Y al final, la conclusión a la que llegamos es que estos fenómenos paranormales era la propia familia que los estaba provocando. Y claro, nos falta mucho recorrido aún, Ferran, porque luego hay otras cuestiones que Solblanco os llama como la interfase, que justamente es una de las que tú te referías, y que salen publicadas en su último libro. Y bueno, aún nos falta mucho camino y madurar mucho, ¿no? Pero ya hemos empezado con estas investigaciones y la verdad es que es un campo fascinante porque es antropología pura por una parte, misterio por la otra, ciencia por otro trocito, otro 25% más, y el otro 25% pues esos fenómenos inexplicables que forman parte de aquello que tanto nos gusta y que llamamos misterio. Bueno, y por ejemplo, si nos vamos a las cuevas, las pinturas rupestres de
antiguo, prehistoria, después ya empezaron con el Neolítico, allí vemos plasmados fenómenos paranormales de que algo vieron con seres antropomórficos, y quizás entramos ya dentro de lo paranormal al mundo de lo extraterrestre, de la ufología, porque en Argelia, en la región de Tassili, lo que hay allí pintado es brutal. Y aún no se conocía nada de todos estos temas que hablamos. O si nos vamos a Australia, los Wandjinas, oiga, ¿qué pintaron aquellos aborígenes? ¿Qué vieron? ¿Eran fantasmas? ¿Eran seres de la interfase? ¿O seres de otros planetas, otros mundos, otras civilizaciones que vinieron en un pasado remoto, pues con algún propósito que permanece oculto y en manos de muchos pocos? Digo, muchos pocos. Mira, permitidme que os explique rápidamente un caso. Era muy bueno. Era aquella época que nos daba por ir aquí a la línea del frente cuando hubo, pues, en la Guerra Civil Española, que íbamos, mira, nos daba por recorrer, en lugar de buscar setas, rubellons, nos dio por meternos por las trincheras, a nidos de ametralladora y tal. Y un día, pues siguiendo, porque era curioso, dices, ostras, aquí la gente se mataba para defender unas ideas sin comida, apenas seguro que sin munición. Si cogías una fiebre, a lo mejor allí ya te daba un pico y hacías una sepsis. Decías, pero ¿qué es esto de las guerras, no? Te hacía reflexionar sobre muchas cosas. Y yendo para aquí y para allá, un día bajando por un valle nos encontramos como una casa de estas tipo pairal, medio abandonada. Bueno, medio no, estaba abandonada, y nos metimos allí con mi amigo Francis, que íbamos de exploradores, pim, pam, pum, nos lo pasábamos pipa. Y nos metimos y, oye, mira esta casa, tiene aquí aquellas cocinas de antes, aquellas salas enormes, techos altos, vigas de madera, y se conservaba bastante bien. Y bajamos unas escaleras y nos fuimos al sótano, y después del sótano había como un subsótano que estaba inundado de agua, de las filtraciones. Había un riachuelo bastante lejos, pero a lo mejor filtraba por allí. Y nos encontramos 2 tinajas de vino enorme. Bueno, dentro de lo que cabe, enorme. Dices, mira, aquí tenían reservas de vino y tal. Y digo, oye, Francis, miramos a ver si hay algo dentro, pensando, oye, a lo mejor encontramos algo. No, vino lo dudo, o vino diluido, o algo. Y con aquello que, cuando estábamos ya incorporándonos, el agua nos llegaba bastante más arriba de la rodilla, estaba fresquita, pero bueno, no fría del todo. Chap, nos pusimos allá, nos quitamos los pantalones y en calzoncillos, venga, vamos a mirar allá, chup, chap. Digo, a ver si pisaremos algún cristal y nos pegamos un corte gratis encima. Pero bueno, no fue así. Y cuando ya estábamos a punto de llegar donde había la tinaja, porque en una miramos, aquello que se levanta la cabeza, miras como si miras a un pozo a ver qué sale, no había nada. Y la otra, cuando ya nos subimos para mirar, digo, ¿qué es esto? O sea, era un túnel, había las 2 tinajas, y después giraba el túnel hacia la derecha, íbamos con linternas, absolutamente oscuridad, pero con las linternas enfocadas, y en seco de aquel fondo se levantó como una especie de ola de un par de palmos en agua mansa, porque la que tenía era movimiento de nuestro cuerpo, era poca cosa, la ondulación, y vino una ola, pero allí que giró, y digo, mira esto, ¿qué es esto? Digo, no lo sé. Pegamos un brinco, oye, de tanto que queríamos correr, después con el lodo, patinabas, oye, que avanzarás 3-4 palmos en aquellos segundos que se hicieron eternos. Yo no sé qué había allá. Podía haber algún animal, no oí ningún ruido de que se desprendía ninguna roca ni madera, pero aquella sensación de decir, aquí hay algo que se ha movido, serio, y esa ola que te marcaba que había algo viniendo, madre mía, fue una sensación curiosa, la verdad.
no vimos nada que no fuera normal, una ola, pero ¿qué generó ese pedazo de ola de un par de palmos en esa agua estanca con poco movimiento? No sé, si tenéis, Artur, Pau, Luis, alguna anécdota en los 5 minutos que nos quedan. Yo quería contarte una anécdota. Oye, perdona, Pau. Sí. Mira, a lo mejor la anécdota que vas a contar va relacionada con algo que me contaste, con un lugar que trabajaste hace un tiempo atrás. Que tú también conoces. Que yo también Y tú conozco. también has visitado. Madre mía. Exacto, sí. ¿Y era esto? Sí. Ay, pues cuéntalo, por favor. Amigos y amigas, atención, porque esto es también muy real. Bueno, me ocurrió un par de veces, en un periodo de tiempo relativamente corto. De aquellas cosas que hablan, ¿no? De que aquí hay alguien, ¿no? En este establecimiento hay alguien impregnado que no se va. Y la primera vez yo estaba en cocina solo, porque era una hora intempestiva y estaba preparando un proyecto. Y había un ascensor, al fondo había un ascensor y un pasillo. Y yo estaba trabajando y me vino como un reflejo de una sombra bastante grande y que hacía, o sea, hacía ruido y todo. Digo, mira, eso, ¿no? Lo atribuí a las cosas pues que típicas de ese establecimiento. Y la segunda vez fue en los sótanos. Yo estaba esperando el ascensor y lo mismo, pero con una fuerza. No tenía una forma determinada, era oscura, pero que sí que tenía mucha fuerza. No, percibía yo que tenía fuerza, ¿no? Y este es el caso. Que además, esa entidad, Pau, tú lo sabes también como yo, de alguna manera u otra aprovechaba la energía de los trabajadores para retroalimentarse y seguir quedándose en esa interfase, pero más aquí que al otro lado. ¿Y cuánta gente ha llegado a enfermar? Bueno, yo lo desconozco eso, ¿eh? Esta parte de gente que había enfermado y tal. Pero bueno, yo de hecho estuve 2 temporadas en ese establecimiento y en la segunda pues por salud por salud renuncié al puesto de trabajo. Vaya, por patas, vaya, casi, Sí, ¿no? casi. Mira, hay una cosa que está clara. Pero, perdona, Ferran. Sí. Pero es que había mucha magia ya, ¿eh? También. Porque habían pasado también cosas de que... ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Sabes? Cosas que solo sé yo. Y otra persona me decía, ¿y tú cómo sabes eso? O sea, había una energía precisamente porque hay un río. En ese establecimiento se cruza un río. Se pueden manifestar muy fácilmente las energías, tanto buenas como menos buenas. Ya no sé qué iba a decir. Sí, pero es bueno. verdad, te decía, hostia, Sí, ¿qué ibas sí. a decir? No. El tema es que si hay algo que tenemos dudas, lo mejor es que corra el aire entre medio. Si no estás preparado para hacer frente a estas situaciones, más vale creerlo que verlo y que corra el aire, ¿verdad, Artur? Sí, Ferran, porque al final todas estas cuestiones muchas veces no tienen ningún tipo de explicación y queremos buscar una explicación y lo hacemos desde la mira humana, y la mira humana, siempre lo he dicho, al menos esta es mi opinión personal, es muy estrecha y tiene muchos sesgos, y aparte de muchos sesgos es incompleta. ¿Por qué? Porque nosotros al final somos tan tontos que querríamos encontrar un objeto volador no identificado que tuviera microchips y que pusiera ahí impreso Made in Taiwán o Made in China, porque somos así de tontos, ¿no? Entonces, claro, pensamos que todo tiene que ser a nuestra imagen y semejanza, y eso no es así. Las formas de vida, los sucesos, los planetas, los sentimientos, los otros seres que puedan haber, el tiempo, el espacio, las galaxias, todo no tiene que ser de la manera que el ser humano comprenda y entienda, porque pueden haber muchas realidades distintas
y lo que sucede es que de una vez por todas tenemos que empezar a ampliar esta mira. Que además hay un detalle, cuando hablábamos de la Ouija o de la Noja, hay una cosa clara, y lo dijimos aquí en Sapiens: atención, que se va a abrir un portal malévolo. No sé quién lo abrió, pero se abrió. Y a partir de aquel momento empezaron a acontecer cosas que hasta ahora casi eran impensables o eran, pues bueno, de películas. Y así está sucediendo. Yo solo, a título de consejo, si sospecháis de alguien que tiene un comportamiento anómalo, que corra al aire, si en una empresa ves que allí suceden cosas extrañas, que no te vas a sentir cómodo o cómoda, cambia. Si en tu casa notas que allí no fluye bien la energía, que hay como una crispación que en el trabajo o en otros lugares no acontece, cambia de casa, porque los patrones energéticos han cambiado y así va el tema de las miasmas, las larvas astrales, las limpiezas energéticas cada vez se piden más y más, y ya no es limpiar la casa, es que hay que limpiar la persona. En fin, seguiremos hablando otro día de estos temas. Hay muchos casos. Yo sé que Pau, Luis, yo mismo y Artur, pues por respeto, Andorra es pequeña, no podemos comentar, o no queremos, o no deberíamos comentar para no ponerse algún punto, aquellos puntos negros, pero hay lugares que son realmente que, ojito, que allí hay muchas curvas, Artur. Sí, Artur. Perdona, Ferran, no había entendido que te dirigías a mí. Sí, efectivamente, en Andorra hay muchos casos, hay muchas personas que han sufrido efectos paranormales, y desde luego, Ferran, también hay lugares en San Julián, cerca de mi casa, lugares de culto, por cierto, que también son terroríficos, y cuando uno está allí se le erizan los pelos de todo el cuerpo. O sea que hay muchos lugares en Andorra también. Bueno, y si alguien no cree en estas cosas, pues oiga, muy sencillo, y es una opción, yo no creo en esto, bla, bla, bla. Bueno, pues no creas, pero haz una prueba un día. Ponte que te grabe una cámara mientras estás durmiendo toda la noche. Una cámara normal. Y otra cámara térmica, y hazlo, no sé, pues 3, 4, 5 noches, y quizás empezarás a creer en lo que tus ojos no ven. Pau Pasco, Luis Rovira, Artur Oms, a los tres, un placer, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Yo quiero decir una frase, si me permites. Había aquel que decía, solo sé que no sé nada, pero hoy en día nos dice, solo sabemos que casi no sabemos nada. Como dijo Isaac Newton, ¿no? Conocemos una gota y ignoramos un océano. Artur, muchísimas gracias, amigo mío. A vosotros, que vaya bien la semana. Y amigos y amigas, solo algo que dará que reflexionar sobre tantas cosas que están pasando. Quería hablar de economía, también lo haremos en un próximo programa porque hay algo que deberéis saber. Pero el lobo del cuento siempre será el malo. Pero ¿quién cuenta el cuento? El lobo siempre será el malo. Si la Caperucita es quien cuenta la historia. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.